La Sagrada Biblia. Carta a los Hebreos. Sobre la superioridad de la religión cristiana sobre la ley antigua. Hebreos capítulo 1. Jesucristo igual al Padre. Versículo 1. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Versículo 2. En los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo, y por quien también hizo las edades. Versículo 3. El cual es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Llegando a ser tanto superior a los ángeles, cuanto el nombre que heredó es más eminente que el de ellos. A partir del versículo 5 nos habla sobre que Cristo es superior a los ángeles. Pues, pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado, y también, yo seré su padre, y él será mi hijo? Versículo 6. Y al introducir de nuevo al primogénito en el mundo dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Respecto de los ángeles, solo dice: el que hace de sus ángeles vientos y de sus ministros llamas de fuego. Versículo 8. Mas al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Versículo 9. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus copartícipes. Versículo 10. Y también tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y obra de tu mano son los cielos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como un vestido. Versículo 12. Los arrollarás como un manto, como una capa serán mudados. Se refiere al cielo y la tierra. Tú empero eres el mismo, y tus años no se acabarán. Versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? Versículo 14. Pregunta: ¿no son todos ellos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Fin del capítulo 1 del libro de los Hebreos. Vamos a iniciar con aclaraciones sobre este pasaje. Jesucristo igual al Padre. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. ¿Por qué una carta a los Hebreos? Nos estamos preguntando en primera parte. Si bien el final de la carta muestra que fue una colectividad determinada, su doctrina era para los judíos, en general. También Santiago y San Pedro se dirigen epistolarmente, y en varios discursos, de hechos, a todos los hebreos que se hallan en dispersión, en diáspora, muchos de los cuales se hallaban en peligro de perder la fe y de regresarse al judaísmo, a la ley antigua, no solo por las persecuciones a que estaban expuestos, sino más bien por la lentitud de su progreso espiritual y la atracción que ejercía sobre ellos la magnificencia del templo y el culto de sus tradiciones. El amor que el apóstol tiene a sus compatriotas, Romanos capítulo 9 versículo 1, le hace insistir aquí en predicarles una vez más
como lo hacía en los discursos de Hechos de los Apóstoles. No obstante, se reitera la declaración de pasarse a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 46, Hechos capítulo 18, versículo 6. Su fin es inculcarles la preexcelencia de la nueva alianza cristiana sobre la antigua y exhortarlos a la perseverancia, pues no los mira aún como maduros en la fe, con la cual tendían a mezclar lo puramente judaico y a la esperanza en Cristo resucitado, en quien se cumplían todas las promesas de los profetas. Aún la exégesis no católica, que solía desconocerla por falta de usual encabezamiento y firma, admite hoy la paternidad paulina de esta epístola, tanto por su espíritu, cuanto por sus indicios, como la mención en Timoteo capítulo 13, versículo 23, considera que San Pedro, al mencionar las epístolas de San Pablo, en segundo libro de Pablo, capítulo 3, versículo 15, se refiere principalmente a esta carta a los hebreos. El estilo acusa cierta diferencia con las demás cartas paulinas, por lo que algunos intérpretes suponen que Pablo pudo haber escrito en hebreo para los hebreos, siendo luego traducida, o bien valerse de un colaborador, hombre espiritual, como por ejemplo de Bernabé, que diera forma a sus pensamientos. Fue escrita probablemente en Italia, y todos admiten que lo fue antes de la tremenda destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, atribuyéndole comúnmente a la fecha entre el 63 al 66 después de Cristo, si bien algunos observan que por su contenido esta carta sería coetánea del mismo tiempo que la predicación de Pablo que hacía a los judíos en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, es decir, antes de apartarse definitivamente de aquellos para dedicarse por entero a la misión del apóstol de los gentiles. Hechos 28-23, segundo libro de Timoteo 4-17, y explayarles el misterio escondido del cuerpo místico, como lo hizo especialmente en la epístola que escribió en su propia cautividad en Roma. Vamos con el versículo número 2. En los últimos días nos ha hablado Cristo a nosotros, nos ha hablado Dios a nosotros en su Hijo, Cristo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien también hizo las edades. Hizo las edades. ¿A qué se refiere con eso? Salió de la eternidad pura en que vivía unido con su Verbo en el amor del Espíritu Santo para realizar en la creación ad extra el plan de las edades, tus aionas, que conduciría a la glorificación de Cristo hombre. Impronta significa carácter de su sustancia, sustancialmente igual al Padre, se ha sentado a la diestra. Eso no lo ha hecho ningún ángel ni ningún santo. Es decir, está al mismo nivel de Dios Padre, sentado a la diestra, reyes del universo ambos. Versículo 3. El cual es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentando todas las cosas en la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Llegando a ser tanto superior a los ángeles, cuanto el nombre que heredó es más eminente que el de ellos. El nombre que heredó. Después de consumada su hazaña redentora, Jesús hombre fue en gloria de Dios Padre, hecho superior a los ángeles, a los cuales parecía inferior por un momento. Mientras asumió la naturaleza de hombre mortal, parecía inferior a la naturaleza de los ángeles. Más eminente, es decir, recibió la gloria de Hijo de Dios, también para su humanidad santísima, como dice en el versículo 5. De ahí que Jesús insistiera antes en llamarse el Hijo del Hombre, donde él alude alternativamente al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Conquista esto también para la humanidad. Versículo 5. Cristo superior a los ángeles. Pues pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, Hijo mío eres tú, hoy te he heredado?
hoy te he engendrado. Y también, yo seré su padre y él será mi hijo. A ningún ángel le ha dicho tal cosa. En estas palabras, Salmo 2:7 dice: la tradición católica constante y unánime desde el tiempo de los apóstoles ve una profecía relativa directamente relacionada con el Mesías. Para Pirot, ese es el comentario. Es decir, el Verbo no ya en su generación eterna, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, sino en su humanidad santísima, glorifica a la diestra del Padre. Así lo vemos aplicando en los pasajes citados por Pirot y lo confirma cuando añade el apóstol: Él será mi hijo, tomada de el segundo libro de Samuel 7:14 y también el Salmo número 88, versículo 27. Romanos capítulo 1, versículo 2. Vamos con los siguientes versículos. 6. Y al introducir de nuevo al primogénito en el mundo dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y adórenlo todos los ángeles de Dios, por eso se establece que es superior a los ángeles. No hay duda en ello. Pablo interpreta este versículo del Salmo 96, versículo 7, refiriéndose al triunfo de Cristo en la parusia, cuando el Padre le introduzca de nuevo en este mundo. Es este uno de los pasajes de más inefable gozo para el espíritu del creyente, colmado de su dichosa esperanza. Timoteo 2:13. Pone los ojos en Jesús y piensa despacio en lo que significa verlo de verdad aclamado y glorificado para siempre. Como en vano esperaríamos verlo en este siglo malo, sería en vano esperar verlo físicamente en este siglo malo, a ese Salvador tan identificado en su primera venida con el dolor y de la humillación también, que nos cuesta concebirlo como glorioso. Y lo será tanto más, cuanto menos lo fue antes. O sea, en la misma proporción. Es como un espejo que muestra lo inverso. Si Cristo fue humillado, martirizado y llevado al terror de la cruz, al dolor de la cruz, ahora viene en todo lo contrario, glorificado en suma. Vamos con lo siguiente. Versículo 7. Respecto de los ángeles solo dice: el que hace de sus ángeles vientos y de sus ministros llamas de fuego. Es una expresión que será utilizada para mostrar qué grado de disposición tiene Cristo sobre los ángeles. Después tenemos el versículo número 8. Mas el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y cetro de rectitud el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Esta cita constituye un valioso testimonio de la realeza de Jesucristo. Está tomado del Salmo 44, versículo 7, para cuya interpretación es un documento preciosísimo, pues muestra que quien habla es es el Santo Padre Celestial dirigiéndose a Jesucristo. Siguiente versículo, 10. Y también tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y obra de tu mano con los cielos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como un vestido. Versículo 12. Los arrollarás como un manto, como una capa serán mudados. Tú, empero, eres el mismo y tus años no se acabarán. Versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? Versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? ¿A qué se refiere con esto? Que Dios es eterno y que dispone sobre el cielo y la tierra. Y reconociendo o remarcando la realeza de Jesucristo sobre los ángeles, dice: ¿y a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? Es decir,
destruidos bajo tus pies. Versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Quiere decir que los ángeles, mensajeros de Dios, están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Fin del capítulo 1 del libro de Hebreos.